Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, llamada también cuerpo amigdaloideo, amígdala, complejo amigdaloideo, núcleo amigdalino o complejo nuclear amigdalino, es entonces un conjunto de 15 núcleos que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Pertenece desde el punto de vista funcional al sistema límbico y recordemos que el sistema límbico está encargado de procesar la información emocional. De hecho, entonces, será esa una de las funciones de la amígdala. Específicamente, la amígdala está emparentada y asociada con el miedo, con la ansiedad, con la memoria emocional y con las conductas violentas, inclusive con la emoción de la ira. Aquí vemos la ubicación precisa del complejo nuclear amigdalino en sentido dorsal a la cola del núcleo caudado y también así en sentido dorsal y rostral a el asta temporal, esfenoidal o inferior del ventrículo lateral. Esos 15 núcleos que van a constituir al complejo nuclear amigdalino se dividen en 5 grupos, de los cuales varios de ellos tendrán comunicaciones con los elementos que pertenecen al diencéfalo, con el tálamo, con el hipotálamo, inclusive con el tronco cefálico, participando de esa manera en la regulación de las conductas en torno a la información emocional, al miedo y a la ira, como dijimos precedentemente. En este modelo anatómico tridimensional podemos visualizar la ubicación del complejo nuclear amigdalino. Desde la vista lateral podemos ver diversos elementos que están pintados con diferentes colores, de los cuales el que está aquí pintado con color rojo representa al núcleo caudado con su cabeza, su cuerpo y su cola. Aquí lo que está pintado en color amarillo se corresponde con el putamen, que es la porción más lateral del núcleo lenticular, antiguamente llamado lentiforme. Y por último, aquí en color verde vemos a el asta temporal del ventrículo lateral y vemos la relación que mantiene entonces el complejo nuclear amigdalino con la cola del núcleo caudado disponiéndose en sentido rostral a este elemento y dorsal a lo que es el asta temporal del ventrículo lateral. En esta vista frontal vemos la ubicación de ambos dos complejos nucleares amigdalinos, el derecho y el izquierdo, y luego sus relaciones con los elementos que pertenecen al diencéfalo. Cabe destacar que este complejo nuclear amigdalino va a provenir desde las vesículas prosencefálicas y diencefálicas, que son vesículas secundarias que se desarrollan a expensas de la vesícula prosencefálica. De tal manera, entonces, el desarrollo embrionario del complejo nuclear amigdalino se da entre las 4 y las 6 semanas, en donde se está formando la notocorda y los diferentes elementos que pertenecen al neuroepitelio del ectodermo y al ectodermo nervioso. Los genes que codifican para la formación del complejo nuclear amigdalino son el BMP4, el FGF8, la cordina y la noguina. Es decir, que algún tipo de defecto en esos genes anteriormente mencionados van a dar lugar a alteraciones de la formación ulterior anatómica en el adulto de este complejo nuclear amigdalino. La amígdala, desde el punto de vista funcional, va a mantener estrechas conexiones y asociaciones con diferentes elementos que pertenecen al diencéfalo principalmente. Si avanzamos con la presentación, podemos ver aquí a la ubicación precisa del complejo nuclear amigdalino, justo en sentido lateral al uncus hipocampal. Recordemos que el uncus hipocampal pertenece a la formación de la corteza entorrinal, directamente relacionada con la vía olfatoria. De hecho, allí está el área de Broman específica para el procesamiento de la olfacción. Está el área olfatoria, que es el área número 34. Ahora bien, lo que también podemos visualizar es cómo este complejo nuclear amigdalino, en esta representación, se encuentra dividido en 3 grupos diferentes. Y estos 3 grupos diferentes que aquí están representados representan 3 de los 5 grupos de núcleos en los cuales se dividen a estos núcleos del complejo nuclear amigdalino. En color violeta vemos al conjunto de núcleos vasolaterales. Este conjunto de núcleos vasolaterales va a enviar referencias hacia las cortezas de asociación y hacia la corteza límbica. Las cortezas de asociación son la corteza prefrontal, el córtex preorbitario, la corteza cingulada anterior. Y la corteza límbica ya la conocemos con los elementos que la constituyen, el giro singular, el fornix, etcétera, etcétera. A partir de allí, una de las funciones a través de ese sistema vasolateral va a ser el de asociar las significaciones emocionales hacia algún estímulo. Particularmente este sistema vasolateral, en conjunto con estos núcleos vasolaterales del complejo nuclear amigdalino,
va a estar encargado de lo que se conoce con el nombre de teoría de la cognición y la mente social, a través de las cuales un individuo puede inferir las emociones de otra persona a través de los gestos y las posturas que esa otra persona mantenga. Eso se conoce con el nombre de teoría de la cognición y la mente social. Luego, a este sistema vasolateral, a este núcleo, este conjunto de núcleos vasolaterales, les llega información sensorial de índole visual, auditiva, de la corteza somatosensorial, les llega información del córtex prefrontal, del hipocampo y del tálamo. Luego aquí vemos el grupo de núcleos mediales o centros mediales, a los cuales les llegan aferencias desde la información olfatoria, el sistema de la memoria, el tálamo y el hipotálamo, y envía eferencias hacia el hipotálamo, la formación reticular y el sistema olfatorio. La función primordial de este grupo de núcleos es la de asociar las emociones hacia los olores y las comidas. Es por eso que algún olor particular nos puede evocar a un recuerdo específico o una comida también nos puede evocar algún recuerdo particular, algún recuerdo específico, ¿no es cierto? A esto nos referíamos con que la amígdala está directamente relacionada con la memoria emocional y con la respuesta de nuestra conducta hacia la memoria emocional. Luego aquí tenemos el conjunto de núcleos centrales que envía eferencias hacia el hipotálamo y la formación reticular y le llegan aferencias desde el tronco encefálico o tallo cerebral antiguamente, particularmente de los núcleos viscerales y la formación reticular, el hipotálamo, información nociceptiva relativa a la sensación del dolor y el tálamo. La función de este conjunto de núcleos amigdalinos es la de regular la respuesta visceral en torno a un estímulo. Vemos cómo entonces la amígdala mantiene estrechas conexiones con diferentes elementos, tanto del tronco cefálico como del diencéfalo, y tiene, de acuerdo a esto, diversas funciones. Función de regular la respuesta visceral, por ejemplo, hacia algún estímulo, regular la conducta de acuerdo a la emoción del miedo, a la emoción de la ira, la memoria emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Los otros dos grupos de núcleos en los cuales se divide al complejo nuclear amigdalino son los núcleos de tipo cortical, que se encontrarían en el segmento más dorsal del complejo nuclear amigdalino, y los núcleos de la amígdala extensa. Ahora bien, cabe destacar que además de estas conexiones que visualizamos en este esquema, la amígdala mantiene otras dos conexiones importantes o dos sistemas de conexión principales que son la vía ventral y la vía dorsal. La vía dorsal permite que la amígdala se comunique con la porción del área septal del hipotálamo y con los núcleos centromediales del tálamo a través de la estría terminalis. Y la porción ventral es una vía amígdalo-fuga a través de los cuales también este complejo nuclear amigdalino se comunica con el área septal hipotalámica. Por último, para terminar el apartado del desarrollo teórico de la amígdala y pasar a un desarrollo más práctico clínico, vamos a hablar brevemente de los aspectos experimentales del complejo nuclear amigdalino. La estimulación eléctrica del complejo nuclear amigdalino evoca en los seres humanos la ansiedad y el miedo. En ratas se ha visto que la exéresis de la amígdala provoca una disminución, inclusive una ausencia de la sensación del miedo. Y esto se ha visto evidenciado en diferentes ratas sin complejo nuclear amigdalino, en donde ellas, por ejemplo, no percibían miedo ante la presencia de un felino, ¿no? Por ejemplo, un gato, ellas realizaban su tránsito por ese sitio compartido con un felino. La vasculatura de la amígdala procede desde el punto de vista de la irrigación arterial por parte de la arteria coroidea anterior, que es una rama de la arteria carótida interna cerebral o supraclinoidea. Y el drenaje venoso se produce por la vena coroidea inferior, que se dirige hacia el sistema drenado en la vena cerebral magna o vena de Galeno, vena cerebral de Galeno, y luego se dirigirá entonces hacia el seno recto para hacer confluencia en lo que es el seno recto, o antiguamente llamado prensa venosa de Erófilo. Bien, aquí tenemos a la porción terminal de la clase, en donde vamos a ver dos preguntas para desarrollar el aspecto más práctico y clínico de la amígdala. Aquí lo que se nos dice el enunciado es lo siguiente. En una resonancia magnética de un hombre de 56 años de edad se muestra una lesión en la amígdala. ¿Qué vía importante se encuentra relacionada de la amígdala en la habilidad del humano para inferir intenciones de otras personas de acuerdo a su lenguaje o sus gestos? Y aquí tenemos cuatro opciones. La opción A es la parte dorsal de la vía de la estría terminal. La opción B es la porción ventral de la vía amígdalo-fuga. La C es la vía de la conexión amigdalina con el hipotálamo. Y la D es la vía del circuito vasolateral. Si prestamos atención precedentemente,
sabremos claramente que la opción correcta es la de la letra D, la vía del sistema vasolateral. Allí se lleva a cabo esto que es inferir las intenciones de otra persona, las emociones de otra persona, gracias a su lenguaje y sus gestos, y eso es lo que se conoce con el nombre de la teoría de la cognición social y la mente social. La siguiente pregunta nos dice, un hombre de 35 años de edad se presenta hacia el hospital, tiene un arribo hacia el hospital. Él estuvo en un accidente de construcción en donde una pistola de clavos le penetró la sustancia gris en la porción dorsomedial del lóbulo temporal. Actualmente no tiene quejas, no tiene dolores y quiere dirigirse hacia el trabajo. El único cambio que él evidencia, que él puede visualizar, es una resolución de su fobia hacia los perros. Particularmente él odia el olor a perro, pero recientemente ya no lo ha visto más, no lo ha percibido más. Él atribuye esto a el hecho de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué otro hallazgo adicional se puede presentar en este paciente? Y las opciones son A, disdiadococinesia; B, una hemianopsia bitemporal; C, una desregulación emocional; y D, una amnesia anterógrada. Claramente la función de la amígdala está emparentada con el procesamiento de la información olfatoria, por eso el individuo ya no puede percibir el olor a perro, y la información emocional, con lo cual la respuesta correcta es la de la letra C, la desregulación emocional. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.